Spotify no disimula sus intenciones de quedarse, de dominar el mercado del podcasting y acaba de lanzar una novedad que puede ser dramática para el resto de las plataformas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, en la que cada día te comparto alguna píldora, novedad, pensamiento, reflexión sobre podcasting, hoy grabando en casi riguroso directo, porque bueno, aquí comienza la tercera tanda de episodios grabados. Lo anterior había sido grabado en la segunda tanda y aquí esta es la tercera tanda de episodios, pero bueno, voy a no hacerlo meta, voy a hablar de lo que te vengo a hablar, que tiene que ver con esta novedad de Spotify. Primero, bueno, como siempre, recordarte que hay una newsletter que se llama El camino del podcasting, a la que te podés apuntar desde todoporunpodcast.com. Te apuntás y te envío todos los miércoles, o casi todos, alrededor de las 14:30 horas, un email cortito con alguna reflexión o profundizando algunos de los temas que tocamos aquí en el podcast, en Todo por un Daily. Bueno, hablemos de este cambio de Spotify que tiene que ver, ya sabemos que una de las grandes ventajas por la que tiene alojar tu podcast en Spotify es que podías subir tus contenidos en formato video, ¿no? Spotify, YouTube Music, el propio YouTube se van convirtiendo en aplicaciones híbridas. Antes teníamos Google Podcast para Google, YouTube para ver videos, Spotify para música, y bueno, todas van tomando un poquitito de todo, incluso de Instagram, ¿no? O de TikTok. Ahora YouTube, tanto YouTube Music como Spotify, se puede deslizar hacia arriba para cambiar por pequeños fragmentos de música, algo que no voy a entender nunca, pero bueno, evidentemente yo ya estoy viejo. Bueno, una de las grandes ventajas, decía, de alojar tu podcast en Spotify for Podcaster, ex Anchor o Anchor, dependiendo como le quieres decir, era que podías alojar allí tu video podcast. Por ejemplo, con podcast cinematográfico de Marvel, desde hace un tiempo grande que lo alojábamos ya no, porque ahora obviamente lo migré a Mumbler, pero alojábamos el podcast en el viejo Anchor o Anchor, y podíamos subir directamente nuestro video podcast ahí. Se subía el video podcast y en Spotify podías ver el video, escuchar el audio, vos elegías, y se propagaba para el resto de las plataformas el audio normal, el audio extraído del video. Eso en principio me llevó a hacer un cambio a mí, porque antes editaba el audio y el video lo subía a YouTube casi sin edición. El podcast cinematográfico de Marvel supo tener una introducción muy currada, varios cortecitos con efectos de sonido, gracias, chiste, varios lujos que me daba en la edición en una época, pero todos esos lujos no los hacía en video porque eran imposibles de reproducir, me llevaba mucho tiempo y nunca quedaba igual. Entonces había dos versiones del podcast: la que subía a YouTube, que era prácticamente la conversación así a secas, y el podcast súper editado, súper currado, que iba a Spotify. Pero desde que llegó el video podcast, como Spotify extrae el audio del video que vos subís cuando lo alejás, si lo alojás en Spotify y subís el video a Spotify, extrae el audio de ese video y ese es el audio que va a propagar al resto de las plataformas: iVoox, Google Podcast, Podcast Addict, Apple Podcast o la que fuera. Eso me llevó en su momento a reformular mi manera de editar ese podcast y de hacer una edición mínima viable, un poco más pro, con algún que otro lujo, pero no tantos en formato audio como hacía en formato audio, es decir, la cantidad de lujos que pudiera hacer en video sin que me consumiera demasiado tiempo. Y esa era, y a partir de ese momento, tanto la versión video como la versión audio de podcast cinematográfico de Marvel era la misma. Pero eso siempre alojando tu podcast en Spotify. Bueno, ahora Spotify acaba de comunicar, acaba de informar, y está haciendo mucho ruido, de que ahora, si alojas tu podcast en otra plataforma, sea iVoox, sea Spreaker, sea Mumbler, ahora también podés subir después el video a Spotify para que la versión de video de tu podcast pueda estar disponible. ¿Cómo es esto? Yo, por ejemplo, los podcasts que tengo alojados en Mumbler los subo a Mumbler, se propagan de manera automática porque ya hice ese proceso una sola vez, y el audio está disponible en todas las plataformas: iVoox, Apple Podcasts y Spotify, por ejemplo. Bueno, ahora también podés ir a Spotify y haciendo clic en el administrador de Spotify for Podcaster tenés un botoncito para subir el video, podés cargar el video, o sea, ya
allí aparece la versión en audio. Vos le podés cargar, hacer clic a ese podcast, agregarle la versión de video y subir el video, y a partir de ese momento en Spotify también va a estar disponible la versión en video. Lo único que te tengo que detallar es que la versión de audio que se vaya a escuchar en Spotify va a ser la de video. Va a extraer el audio del video que vos subas a esa plataforma, ya no el audio que subiste a la plataforma original, como por ejemplo en este caso la mía es Mumbler. Tenés que tener presente que si querés que en Spotify escuchen la misma versión que en el resto de las plataformas, la versión en video que subas allí tiene que ser en audio la misma que subiste, por ejemplo, a Mumbler, a Spreaker o a iVoox. Entonces, vos publicás, por ejemplo, en mi caso, publico en Mumbler. Cuando se propaga el audio y aparece en Spotify, ya entro a editar el podcast desde la página de administración de Spotify for Podcaster, le doy subir video y puedo subir la versión en video. Esta es la gran novedad que está presentando Spotify, pero no es la jugada maestra a la que hago alusión en el título. Porque esto que Spotify ahora está presentando como una novedad, yo lo vengo haciendo desde hace más o menos 2 años. Hablaba hoy con Paul Rodríguez de Mumbler, que hablábamos de esta novedad, y es una novedad que como yo tenía un solo podcast alojado en Mumbler, pero todos mis podcasts desde un tiempo hasta acá son video podcasts, en cada uno de ellos o en la mayoría subía la versión en video a Spotify una vez que ya estaba publicado en su plataforma original, sea cual fuera. Lo cual, la jugada maestra es esta comunicación que está haciendo Spotify de una novedad que no es novedad, una novedad que ya estaba disponible en la plataforma para todos los podcasts, incluso que no estaban alojados en Spotify, de poder agregar el video una vez que ya lo habían publicado. Esta novedad existe, yo lo tengo chequeadísimo porque desde hace 2 años por lo menos o más que lo hago, y sin ninguna novedad, sin ningún problema, y todo funciona súper bien. La jugada maestra es esta novedad que está presentando Spotify de algo que no es una novedad y cómo lo está anunciando de una manera que me deja anodado, porque no puedo creer, no puedo entender, y eso que leí, busqué la noticia a ver cuál era la novedad que había y no encontré ninguna. Es el mismo procedimiento que se hacía antes, así que me parece, bueno, primero, ya que Spotify lo está comunicando, ¿por qué no comunicarlo yo? Pero también destacar esta habilidad. De hecho, hace poco, bueno, lo hablaremos más en otro podcast, ¿no? Con lo que cuesta comunicar y que la gente se entere de las novedades que queremos anunciar con nuestros contenidos, me parece genial cómo está presentando Spotify esta novedad, que no es una novedad, insisto, ya es una función que la plataforma tenía incluida desde hace bastante tiempo, de hecho desde que incorporó los video podcasts, así que me imagino que habrán visto que muy pocas personas lo sabían o lo utilizaban y de repente se han decidido a comunicarlo. En fin, ahora en Spotify podés hacer lo mismo que antes. Si no alojas tu podcast en Spotify, podés subir tu contenido en video también allí. Podés subir la versión video de tu podcast una vez que ya está publicado en la plataforma original. Ahora, quedará para otro programa analizar el rendimiento y qué tal funcionan los video podcasts en Spotify, ¿no? Porque eso da para podcast, pero no para el episodio de hoy.